Hola, buenas tardes. Vamos a empezar a trabajar con la clase número 3 y vamos a hacer un acercamiento a un texto. Antes de empezar con este acercamiento al texto, vamos a pensar, mientras miramos la actividad de la clase 3, el texto, vamos a mirar el texto para ver qué ventanas nos aparecen para poder acercarnos, abordar este texto. ¿Sí? ¿Se acuerdan que en la clase número 2 en la clase número 1 trabajamos con las ventanas, ¿sí? El contexto, el paratexto, las palabras transparentes, las palabras internacionales, los números, las marcas multinacionales, los préstamos lingüísticos, los nombres propios, las palabras frecuentes. Entonces, lo que vamos a hacer primero es mirar el texto y ver cuáles de estas ventanas nos ayudan, ¿sí?, para poder abordarlo. Pensemos en esto primero. Para ello vamos a ir a un primer acercamiento al texto, ¿sí? Primer acercamiento al texto, first approach to the text. Como verán aquí, tenemos un link que al estar trabajando virtualmente podemos cliquear y nos lleva a la publicación original. ¿Sí? Esto nos lleva a la... vamos a tratar de ir a la publicación original. ¿Sí? Acá tenemos... Vamos a ampliar, a ver si puedo ampliar la pantalla. No me lo permite mientras estamos grabando. Pero bueno, tenemos, fíjense, esta es una página web de National Geographic Learning, que es una editorial, ¿sí? Y esto claramente es una página web y aquí tenemos el texto con el que vamos a trabajar, ¿sí? Bien, una vez que vimos el texto original y basándonos en nuestro texto, en el que tenemos en nuestro cuadernillo, van a pensar estas respuestas. Observar el paratexto, ¿recuerdan cuál era el paratexto? ¿Sí? Las imágenes, los títulos, los subtítulos, ¿sí? Todos los indicadores del contexto. ¿Sí? Vemos, entonces, contestamos estas preguntas. ¿Qué información nos ofrece este paratexto? ¿Cuál es el contexto de producción? No olvidemos leer también en inglés la rúbrica, ¿sí? Look at the paratext. What kind of information does it give us? What is the context of production? ¿Cómo está organizado el texto? How is the text organized? Teniendo en cuenta los elementos paratextuales, elabora una primera hipótesis de lectura, ¿sí? Taking into account the paratextual elements, propose the first reading hypothesis. Entonces, esto es nuestro primer acercamiento al texto, sin estar leyendo detenidamente. ¿Cuáles serían las respuestas a estas preguntas? Bien, vamos con las primeras respuestas a estas preguntas. Les voy a pedir que paren el video antes de escuchar las respuestas o las posibles respuestas. Podemos tener más de una, ¿no? O expresadas de diferente manera. Entonces, vamos a leer juntos estas preguntas. Antes de que yo dé las respuestas, ustedes frenan el video, piensan sus respuestas y las comparan con las mías. Entonces, la primera pregunta, observa el paratexto, ¿sí? El que ya vimos de la página web. ¿Cuál es la información que nos ofrece? ¿Cuál es el contexto de producción? Bueno, acá de acuerdo al título, al dibujo que tenemos, ¿sí? Podemos decir que este texto nos va a ofrecer información sobre el funcionamiento del cerebro de un niño en su primer año de vida, ¿sí? ¿Cuál es el contexto de producción? Bueno, es una página web, ¿sí? De National Geographic y es una página informativa, ¿sí? Donde uno puede acceder a textos de interés general, ¿sí?
¿Cómo está organizado el texto? Bueno, el texto está organizado en párrafos. ¿Sí? Está organizado en diferentes párrafos. Cada párrafo con suponemos, su información individual. Y teniendo en cuenta los elementos paratextuales, elabora una hipótesis, una primera hipótesis de lectura. Bueno, una hipótesis sería que, de acuerdo a lo que vimos en el título y lo que vemos en el dibujo, podemos tener la hipótesis de que en este texto se puede estar hablando del funcionamiento del cerebro de un niño de un año o menos de un año, durante el primer año de vida, ¿sí? Bien, pasamos entonces a la segunda actividad, el segundo acercamiento al texto. Second approach to the text. Y acá tenemos algunas actividades que realizar, ¿sí? Dice subrayar las palabras transparentes, ahora subrayar los sustantivos propios y los números. Recuerdan que estas son todas ventanas al texto. Encontrar palabras que se repiten, averiguar qué quieren decir si no las conozco. Utilizar la técnica de skimming, ¿sí? Y ahora vamos a ver cuál es la técnica de skimming para tener una idea general sobre el texto, ¿sí? Luego de este primer acercamiento al texto, ¿poder realizar una segunda hipótesis de lectura? Bien, acá tenemos lo que es la técnica de lectura veloz o skimming, ¿sí? Existen técnicas de lectura veloz que nos permiten ayudar a gestionar nuestro acercamiento al texto según qué necesitamos hacer con él. Dos de las técnicas más comunes son skimming y scanning. Por supuesto, ambas palabras que vienen del inglés, ¿verdad? Entonces, estos son, como habíamos visto en nuestra primer clase, serían estos dos términos, serían préstamos lingüísticos. Hablamos de skimming y scanning. Hoy nos ocuparemos de la primera, solamente de skimming, también llamada en español barrida de texto. Consiste en leer superficialmente, ¿sí? Sin detenernos en detalles, con el fin de obtener una idea general del texto. Estos son los pasos que se pueden seguir para hacer skimming de un texto en una lengua extranjera. Observar los elementos paratextuales, que es lo que hicimos recién, ¿no? Como la tipografía, ilustraciones, distribución de la información, fuente. Leer el título y el subtítulo, detectar las ventanas de las que hablamos en la clase 2. Entonces, esto que es lo que estamos haciendo en estas actividades de acá arriba, cuando decimos subrayar las palabras transparentes, ahora subrayar sustantivos propios y los números, encontrar las palabras que se repiten, ¿sí? Todas estas son técnicas de skimming. Yo voy a enfocarme en eso para abordar el texto, ¿sí? Bueno, tenemos entonces las palabras transparentes como using, technology, information, experiences, important, affect, attention, connections, experiment. Todas estas son palabras transparentes. Television, audio, internet, interacting, various, American, videos. ¿Sí? Ahora, ¿qué sustantivos propios y números encontramos en el texto? Bien, pasamos entonces a los nombres propios y los números. Si vamos al texto, vamos a ver que acá tenemos 90%, tenemos un 90%, tenemos el año 210, ¿sí? Tenemos acá un nombre propio, John, nos puede servir. Tenemos American, ¿sí? La palabra American, que también, en realidad, no es un nombre propio, tiene mayúscula, pero bueno, es un gentilicio, ¿sí? Chinese. Y tenemos también este nombre propio, Patricia Cole, ¿sí? No tenemos por el momento más números ni nombres propios. Bien, pasamos entonces a la siguiente pregunta.
encontrá palabras que se repiten y averiguá qué quieren decir. Por ejemplo, en el texto tenemos las primeras, estas palabras como, bueno, baby se repite, see, hear and feel, can también está repetida, language es una palabra que se repite, brain. Entonces, acá van a marcar ustedes palabras que se repiten y si no entiendo el significado, lo puedo buscar en un diccionario. Ahora utilizamos la técnica que hablábamos recién de skimming para tener una idea general sobre el texto, ¿sí? Y después pensamos, ¿podemos realizar una segunda hipótesis? Pasamos ahora a la siguiente actividad, el poder de las palabras. Word power. Miren cómo en español tenemos varias palabras para decir el poder de las palabras cuando en inglés decimos word power. Bien, acá tenemos dos preguntas y una actividad para hacer en este cuadro para completar. Encontrar el texto las palabras que están en la tabla que ves más abajo, ¿sí? Podés predecir su significado. Find in the text the words in the table below. Can you predict their meaning? Y luego buscar en el diccionario, si es necesario, el significado de las siguientes palabras. ¿De qué clase de palabra se trata? Look up in the dictionary, if necessary, the meaning of the following words. What word class is it? ¿Sí? Paren el video, la realizan y después van a ver el resultado. Muy bien. Ya están entonces pensadas las respuestas. Aquí las tenemos para corregir. Observen. Paren el video para poder corregirse. Bien, pasamos a la última actividad, que es la comprensión general, General Comprehension. Volvemos a leer el artículo y vamos a elegir la opción correcta de estas preguntas o estas oraciones, ¿sí? Frenamos el video y pensamos en las preguntas, pensamos en las preguntas, elegimos las respuestas. Luego hacen clic en el video y yo voy a tener marcadas las respuestas correctas. Vamos. Muy bien, acabamos entonces con las respuestas de la comprensión general. El primer párrafo, la respuesta correcta es: la tecnología es útil para el estudio del desarrollo del cerebro. Pregunta 2, ¿por qué las primeras experiencias son importantes? Afectan el desarrollo del cerebro. 3, según el segundo párrafo, ¿qué genera nuevas conexiones en el cerebro? Tener variedad de estímulos sensoriales. 4, los experimentos son patrones de sonido muestran que los bebés pueden empezar a aprender la gramática. 3. El estudio descrito en el último párrafo muestra que la interacción social es fundamental para el cerebro. ¿A quién se refiere el pronombre they en la siguiente oración? They are discovering new information about the way a baby's brain develops. Este they se refiere a los científicos. ¿A quién se refiere el pronombre they en la siguiente oración? Then they tested the babies. Nuevamente significan los científicos. ¿A qué se refiere el pronombre it en la siguiente oración? It shows that social interaction is important to successful brain development in babies. Este it se está refiriendo al resultado de la investigación. ¿Cómo traducirías los pronombres they e it en las oraciones 7, 8 y 9? ¿Sí? Que son las que vimos acá arriba. 7, then they tested the babies. Esto significa ellos, en ambas, en las 7 y 8. Y en la 9, it shows that social interaction, este it no tiene una traducción, es como un sujeto tácito, ¿sí? Se demuestra, ¿sí? It shows, o esto muestra, ¿sí? Muy bien.
Aquí estamos entonces, terminamos con esta clase número 3.